Entonces, fíjense que lo que usted dice no solamente es cierto desde el punto de vista teórico, sino que en la práctica ese conocimiento sirve para ayudar a que no se caiga el endometrio. ¿Quedó clarito, mija? Ahora sí. Aunque es todo lo contrario a lo que usted dijo, hay un razonamiento que le permite ver con gran claridad cuando se le explica por qué no es lo que usted dijo. O sea que el hecho de estar equivocado no va en contra del aprendizaje. El hecho de participar críticamente, razonadamente, de ninguna manera va en contra de aprender, ayuda a aprender. Porque cuando le dan la luz aparece en todo su esplendor. Yo siempre pongo este símil. Si usted prende un fósforo aquí, pues ni se dan cuenta. Si lo pongo aquí en la espalda no se dan cuenta que está prendido. Ajá, pero si esto está herméticamente cerrado y no hay una gota de luz que entre a este ambiente, yo prendo un fósforo y aunque lo ponga aquí, ustedes saben que yo prendí una luz. Quiere decir, muchas veces la penumbra de que sé, pero no sé, que quizás, que más o menos, evita ver la luz. Cuando uno está totalmente equivocado y le muestran un fosforito de luz, de explicación, enseguida se da cuenta que ahí está la explicación de lo que él tenía confundido. No sé si me entiende el símil. Entonces, el ser muy críticos con uno mismo, sé o no sé, no que sé más o menos, no, más o menos no sabe nada. O sabe o no sabe explicar la cuestión. ¿Entendió o no entendió? No es para explicárselo a otros, sino para uno mismo. Entonces, lo que usted hizo es maravilloso porque me permite decir todo esto. O sea, ella enseguida, cuando ella explicó, yo vi que se le iluminó la cara. Cuando ella dijo la cosa, dijo, cónchale, claro, es todo al revés. Bueno, yo me emociono, ustedes no. A mí me emociona el proceso del aprendizaje y cómo ustedes aprenden, o sea, que es cierto. Y por eso no tengan miedo de preguntar. La pregunta más equivocada puede ser el motivo de aprender más, para el que la hizo y para todos los demás. Porque el que la hizo no es que andaba tan perdido, andaba en torno al asunto. Bien, ¿y por qué resultó negativa la prueba combinada? Ahora es muy fácil explicar, ¿por qué? ¿Por qué la prueba combinada es negativa? ¿Por qué cuando le di estrógeno y progesterona y se lo quité, no se le cayó el endometrio y se perdió el muchacho? A ver, yo pensé que iban a contestar a coro, pero no. O sea, pregunto, ¿esos por qué significan? ¿Cómo funciona el organismo cuando yo le doy estrógeno y progesterona? O sea, el por qué va más ligado a cómo está funcionando el organismo cuando yo le doy aquí el ciclo combinado. Yo le estoy dando estrógeno y progesterona. Al quitárselo, yo espero que se caiga el endometrio. Y no se cayó porque estaba embarazada. ¿Por qué cuando está embarazada la prueba combinada da negativa? Porque sigue siendo reemplazada. Claro, la explicación es la misma, muy bien. La explicación es la misma. O sea, sigue el cuerpo lúteo que está funcionando, está manteniendo el endometrio. Que yo le dé un poquito de progesterona y se lo quite, no por eso se va a caer, porque el cuerpo lúteo está manteniendo el endometrio. Si luego doy estrógeno y progesterona y la quito, no se va a caer el endometrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le quito esa ayuda, entre comillas, el cuerpo lúteo sigue produciendo estradiol y progesterona. Entonces, esos por qué en el sentido de cómo funciona el organismo cuando yo intervengo o cuando interviene la naturaleza, es muy importante conocer, porque no hay que aprender la medicina, que una prueba positiva da esto y una negativa explica esto de forma esquemática. No, tiene que ser razonada, entendiendo el mecanismo fisiológico que explica lo que vemos o lo que ocurre cuando intervenimos. Bueno, muy bien. Y si, por la pregunta que hizo usted, si el marido viene después de unos días y nos dice, mire doctor, yo tengo un problema, la mujer mía después de tanto tiempo quedó embarazada, eso es por las pastillitas que usted le dio. Y usted le dice, no, mire, realmente no es por eso. Y entonces, doctor, ¿cómo es la cosa? Usted sabe que yo no sé si lo dijimos, pero yo vengo cada 15 días. Y me ha saltado una duda, ¿cuándo quedó ella embarazada, doctor?
Y usted que le dice, no, tranquilo, le dice, ella quedó embarazada tal día y no le puedo decir la hora, pero sí el día. ¿Se da cuenta? Es muy importante hacer las secuencias estas, no solamente para este caso, para todos los casos clínicos, porque de repente le surgen dudas al paciente o le surgen dudas a una, que hacer las secuencias así le permite a uno contestar rápidamente la pregunta. No, mi amigo, mire, ella quedó embarazada ese sábado o ese domingo que estuvo usted y tal fecha. Y vea su agenda que usted tuvo acá, no se preocupe, que no pasó nada. O sea, pero es muy importante eso, ¿sí? O sea, no solamente para contestar esa pregunta, sino para seguir la evolución de los casos. Bueno, ajá. Ahora la pregunta es, siempre hay preguntas, pasa que yo quiero pasar al otro caso clínico, pero vamos, yo voy a hacer una y ustedes me van a hacer las que quieran a mí, antes de pasar al próximo caso clínico. La pregunta es, y el hombre nos dice, mire doctor, entonces ella no quedó embarazada por las pastillitas que usted le dio, sino que quedó embarazada este fin de semana y usted todavía ni la había visto a ella. O sea, no le había dado nada. ¿Y por qué quedó embarazada? Y sí, yo estuve ese fin de semana y ella estuvo todo el tiempo conmigo, o sea que, sí, o sea, usted tiene razón. Ese muchacho es mío, además se parece, igualito a mí. Yo soy medio morenito y ella es catira y el carajito salió morenito, igual que yo. O sea, ese es mío, y además la nariz, todo, la oreja, yo la tengo media torcida de tal forma, él la tiene igualita. Pero de todas maneras le pregunté por las dudas, pero también le pregunto por esto otro. Le pregunto porque, bueno, si no fueron las pastillitas, yo pensé que eran una de esas pastillas que usted le había dado. Y me dice que no, que quedó embarazada sola, entre comillas, sola no, con él, ¿no es cierto?, este fin de semana. ¿Y por qué quedó embarazada?, le pregunta él. Y entonces usted, ¿qué le dice? Como ahora está crecido usted porque sabe mucho, le dice, no, porque ya estaba pensando que me iba a ver a mí. No. Por supuesto que no le va a decir eso, pero ya van a ver que eso que parece tan chistoso, ¿no?, algo tiene de verdad. ¿Sí? O sea, estas mujeres con ovario poliquístico, y ella es una paciente que de base tiene un síndrome de ovario poliquístico, que explica su oligomenorrea, esta menorrea, son mujeres que tienen anovulación crónica, pero que esporádicamente hacen pico de LH, ovulan y pueden quedar embarazadas. Esa es la historia natural del síndrome de ovario poliquístico. Y sobre todo, esos picos de LH y esas ovulaciones esporádicas que hacen, tienen relación muchas veces con fenómenos de alto impacto psicológico. Por ejemplo, una mujer con síndrome de ovario poliquístico que está en anovulación crónica, que eventualmente por ahí hace un pico de LH y ovula, si es, ¿cómo se llama?, no raptada, sino violada, si es violada, ¿no? Si es violada, muy probablemente va a hacer el pico de LH, va a ovular y va a quedar embarazada como consecuencia de ese trauma, de ese shock psicológico que despierta una marejada de neurotransmisores que no sabemos cuáles son ni cómo actúan, pero el hecho concreto es que muchas quedan embarazadas. O sea, hecho concreto, el síndrome de ovario poliquístico es una anovulación crónica. Esporádicamente hay ciclos ovulatorios. ¿Por qué aparecen esos picos de LH esporádicamente? La mujer ovula y puede quedar embarazada si tiene relaciones en ese momento, no lo sabemos bien. Pero sí se ha visto la relación con impactos psicológicos agradables o desagradables. Entonces, indudablemente que el impacto psicológico agradable fue aquí la presencia del marido, no el hecho de que me iba a ver a mí el lunes como médico, ¿no es cierto? Pero sí seguramente hubo un impacto psicológico agradable ese fin de semana y por razones que desconocemos, desde el punto de vista molecular, bioquímico, ovuló y quedó embarazada. Pero yo vuelvo a lo mío, porque el caso clínico me interesa, pero me interesa más que nada que vean cómo
Los algoritmos funcionan, o sea, cuando yo tengo un problema, el problema son los síntomas y signos del paciente, ahí están presentados el problema. Yo me planteo hipótesis diagnóstica y pruebo mi hipótesis. Aquí el uso del algoritmo me permite a mí llegar a pedir un examen de manera pensada, buscando qué pasa en ese endometrio. Me encontré con algo no sospechado, como en el caso anterior, pero me encontré. Quiero decir entonces que cuando uno se plantea esta cuestión del diagnóstico sindromático anátomo-funcional, el llegar al diagnóstico del síndrome anátomo-funcional facilita el próximo paso, que es el diagnóstico etiopatogénico. En el caso anterior, la mujer con amenorrea primaria, usando el algoritmo, llegamos nosotros ¿a qué? Llegamos nosotros, en el caso anterior, a decir el problema estaba en endometrio. Y al decir que estaba en endometrio, recurrimos al ultrasonido y el ultrasonido nos ayudó para saber qué es lo que desde el punto de vista etiopatogénico tenía la paciente. En el caso de hoy, también nos ayudó no tanto nosotros, sino la ayuda externa. Ustedes dos, ¿cómo hubiesen enfocado el caso este? ¿Qué hubiesen hecho? Ustedes dos que están sentados allá. ¿Y sabe por qué se los pregunto? Porque como soy buen clínico, soy buen observador. Y yo observé los dos gestos que hicieron ustedes, como de darle poca importancia al diagnóstico sindromático anátomo-funcional como antesala del diagnóstico etiopatogénico. Lo que ustedes piensan, lo piensan la mitad de los médicos en el mundo. O sea que no es que están pensando algo raro. O sea, hay un cierto desprecio a la idea de que el diagnóstico sindromático anátomo-funcional ayuda al diagnóstico etiopatogénico. O sea, no es nada nuevo. Y me explico para que ustedes me digan cómo están pensando. O sea que la pregunta ahora sí es muy concreta con ustedes dos y les voy a dar los argumentos para que digan cómo están pensando, porque me interesa muchísimo. No, espérense, pero antes que me diga nada, no quiero que me digan que están de acuerdo simplemente por agradarme, no. Si estuviesen en desacuerdo me encantaría porque me dirían por qué están en desacuerdo, qué es lo que no les cuadra. Entonces, yo le explico. La mujer de la clase pasada, yo terminé diciendo algo que para mí es muy importante. Es lo siguiente. Esta mujer tenía una amenorrea primaria. Con esa amenorrea primaria y siguiendo el esquema de hacer primero un diagnóstico sindromático anátomo-funcional, llegamos a una conclusión. No a la enfermedad de la mujer, no a la etiopatogenia, pero sí a decir, mire, el problema de esa mujer está a nivel de endometrio. O sea, de estas posibilidades, ¿es un problema alto, es un problema medio o es un problema bajo? Mire, por las pruebas del algoritmo, esto es poco probable, mire endometrio. Entonces, el hecho de llegar a ese diagnóstico anátomo-funcional de que la amenorrea no es por problema hipotálamo hipoficiario, no es por problema gonadal y probablemente es por problema endometrial, me llevó a evaluar endometrio y encontrar en esa mujer de la clase pasada ausencia de útero, presencia de unas gonadas pegadas a la pared abdominal, etcétera, etcétera. Y el mismo ecosonografista nos ayudó diciendo, mire, piense en síndrome de feminización testicular, pida un cariotipo, o sea, me ayudó al diagnóstico etiopatogénico, con la ayuda de un colega, porque yo no conocía esa enfermedad, o sea, ustedes no la conocían. Ahora, distinto es si ustedes ahora, conociendo la enfermedad, y después de escuchar este caso clínico, les llega una mujer con amenorrea primaria, ¿no es cierto?, joven, 17 o 18 años, nunca ha tenido regla, por eso es que es amenorrea primaria, que además no tiene vello axilar ni pubiano, ¿no es cierto? Y tiene una vagina corta. Bueno, un médico experimentado, solamente con ver una mujer de amenorrea primaria, entre las múltiples razones etiopatogénicas para esto, piensa en síndrome de feminización testicular.